Amigos de San Juan TV, y como nos escribieron bastante acerca de que les había agradado mucho la entrevista y las imágenes acerca del Templo del Espíritu Santo, vamos a continuar, pero ahora con un sacerdote que nos va a platicar un poco más sobre esta historia. ¿Vamos? Estas paredes esconden muchas anécdotas, padre, de las cuales seguramente usted se sabe algunas. ¿Nos podría platicar poquito de lo que sabe respecto a este Templo del Espíritu Santo? Bien, el señor cura Aurelio Olmos, cuando quiso ofrecer vivienda popular a la gente pobre, adquirió estos terrenos y claro, había que dotarle de su templo, un templo gótico como el de Jalpa de Cánovas, su destino anterior, y también construirlo desde el estilo gótico, con la cooperación de la gente pobre, sus faenas de trabajo. Y por eso, convocándolos con una campana especial de San Juan Bautista, cuando se necesitaba, la gente ya venía, pues sabía que necesitaban de agua que acarreaban las mujeres, o de piedra o arena que había que traer del río, y que entonces, o bien, ir subiendo los bloques de piedra, los distintos materiales, o descargar de las carretas lo que podían ellos traer, o de los camiones. Cuando era faena que habían anunciado para todos, bien se contrataba la banda o algún grupo musical que estuviera tocando, las señoras preparando la comida y todos los hombres realizando, sobre todo cuando había que o colar cemento o estar subiendo piedras arriba. De manera que este templo, por lo menos hasta Soleras, se construyó así con colaboración de todo el pueblo, tan solo algunos maestros albañiles dirigiendo lo que serían los grandes momentos del trabajo. Padre, ¿por qué razón las torres no tienen este estilo arquitectónico? Bueno, ya fue desesperado el señor cura porque quería terminar el templo y en parte también motivos económicos. Rentó unos andamios en Guadalajara que tuvieran la forma cónica para subirlo allí, pero la renta era, además de pesada, le cobraban por días. Y el albañil que tenía entonces, pues era devoto del alcohol, de manera que muchísimos días, venía 2 días a la semana, faltaban los demás. Total, él dijo, ya remátenlos porque estoy pagando demasiado y no se ve que esté aquí. Después el padre Jaime Gutiérrez ya le hizo algunos arreglos en la cantera para que siquiera pues no se vieran tan mal las torres, aunque bueno, ¿quién está marcando cuál es la altura o el estilo gótico? Pues al fin de cuentas es un neogótico nuestro que se hizo fuera de tiempo, y el mismo gótico es distinto el gótico italiano, el gótico francés, el gótico alemán o el gótico español, ¿no? Padre, en la parte de atrás existen 10 dormitorios aproximadamente. ¿Cuál era la razón de ser de estos dormitorios? Bueno, cuando se hizo el templo, el señor cura Olmos pensaba que fuera aquí templo expiatorio. No existe en México ningún templo expiatorio salvo el de Guadalajara, que todavía no se terminaba. Es decir, un templo que no esté dedicado a otra cosa más que a ofrecer reparación por los sacrilegios que se cometen y por los pecados de la nación. En el cubilete se hace adoración, pero no está dedicado exclusivamente a esto, es un santuario. Igual en México, el templo de San Felipe se considera expiatorio nacional, porque allí la adoración tiene su centro, adoración todos los días, pero está dedicado a San Felipe de Jesús. Entonces, él sí quería que la diócesis tuviera un templo expiatorio. Hubo un poquito de dificultades porque hacía 2 años el señor Nuño había puesto la primera piedra en Jalostotitlán, lo que ahora es el templo parroquial de Cuerpo y Sangre de Cristo, también como templo expiatorio diocesano, ¿verdad? Pero pues este progresó mucho más. El estilo mismo pues era gótico como el de Jalpa o gótico como el de Guadalajara, pero era la finalidad. Entonces, cuando ya comienza a tener culto y sacerdote de planta, sí se pensó que la adoración nocturna se trasladara aquí y que los 30 turnos que había en San Juan Bautista pasaran aquí al Espíritu Santo, la nueva parroquia, para que aquí se tuviera. No quisieron las personas, ¿verdad? Por eso no pudo tenerse eso.
Serían 365 días al año de adoración. Padre, por último, existe en la parte de atrás, hay unas criptas. Antes había un camposanto en este lugar. ¿Qué nos puede contar de eso? No, bueno, posiblemente las fosas comunes donde sepultaban a los muertos cuando la epidemia del tifo, la epidemia del cólera, morbus en el 1833 y después al final del siglo, que precisamente de San Juan se difundió, bueno, eran por estos lugares en las orillas del pueblo, pero desde que se hizo el templo se pensó en dejar un lugar en el cual se pudieran sepultar los bienhechores insignes del templo y otras personas que quisieran. Entonces fue hecho expresamente. Si hubiera sido después, se había dejado tal vez mucho mayor espacio y pensando más bien en cenizas que todavía en restos áridos, como está hecho la cripta. Y le agradecemos al Padre Pancho, quien es una persona a quien estimamos mucho aquí en San Juan, por estas palabras y por recordarnos al señor cura Olmos y todo este conocimiento acerca de este hermoso templo, el Espíritu Santo.